el padre de la patria. El padre de la patria, que había decretado la guerra a muerte, resolvió convertirse en angelical, porque le convenía políticamente, y funcionó. Ok, Tan pero el padre de funcionó la que se acabó la patria guerra. no tenía una cuenta en Twitter por la cual le decían perro sinvergüenza, ¿cómo se te Bueno, ocurre pues hablar sí. con los españoles y darle chupi chupi? Y la gran diferencia es que hay una gente que tiene el poder, que tiene las armas, y los pendejos de este lado no tenemos nada, sino nuestras ideas, nuestras consignas y nuestro deseo de cambio. La amarga necesidad de sentarse con el opresor, a pesar de todo lo que te hizo, a pesar de que te violó los derechos humanos, a pesar de que asesinó, lamentablemente él tiene el poder y tiene la llave. Y por eso no es amarga, es necesidad. La necesidad tiene cara de hereje, decía el poeta Quevedo. Pero ¿cómo vas a decir que no es amarga? Imagínate tener que sentarte con el que mató a tu hijo. Después va a ser dulce. ¿Cuándo va a ser dulce? ¿Y cómo va a ser Cuando dulce? llegues a un acuerdo con los amargos. ¿Para qué vas a dialogar tú con los bichos? Para que me abran la cárcel. Para que los bichos acepten tus condiciones. Y para que tú aceptes las condiciones de los bichos. Entonces tú tienes que ir preparada para eso. Pellejo, duro. Sí, sabemos que hay que tener pellejo, que hay que tragar sapos, que hay que ponerse el pañuelo en la nariz, todo eso. La cosa es que quizás para que la gente lo pueda entender, tiene que saber que eso ha existido durante toda la historia y no solo en la venezolana, porque nosotros no somos una situación inédita como se repite siempre. Las tragedias han ocurrido, hay dictaduras más cruentas que la venezolana y el Cono Sur tiene bastante experiencia, pero ¿cuáles quizás tienes en la mente recientes que puedan hablar, o quizás internas, de la necesidad de sentarse con el que te hizo daño? No, yo voy a hablar de la venezolana. Dele pues, entonces. Por la resistencia que hay en Venezuela frente a los diálogos. Ya cuando tú dices que es amargo, cónchale, ¿cómo tomarse una pastilla? Sí, pero la pastilla es para curar una enfermedad. Entonces, no tiene que ser necesariamente amargo. Hay que pensar en los frutos del diálogo. Pero siempre es amargo. Es decir, Okay, lo que quiero que bien. vayas a la población que se niega a que el opresor te vea la cara, o que alguien que tú consideras limpio se siente con estos desgraciados, es por qué es necesario y cuándo fue necesario. ¿Y cuándo se hizo? ¿Cuándo ¿Y qué fue se necesario? logró? ¿Cuándo fue? En el momento preciso. Es que A esa es saber, otra dos cosa. Esa es puntos. otra, exacto, porque esa es otra cosa. Nosotros no podemos programar el diálogo. Sabemos que es una necesidad, pero no sabemos cuándo debe ocurrir o cuándo va a ocurrir. Vamos a los casos venezolanos, que son los que nos interesan, porque como aquí se insiste en que no hay diálogo, hay que decir, mire señores, aquí no hay diálogo, pero lo hubo. Y el diálogo fue provechoso. Y con gente más fea, más mala y más barriga verde. Y con gente más fea, más mala y más barriga verde. A saber, dos puntos. Así, por ejemplo, los españoles feroces de Pablo Morillo. El primer feroz es Bolívar. Bolívar deja el Evangelio y el misal, sale del templo y proclama la guerra a muerte en 1813. Si se ha visto mayor ferocidad, me la tendrán que contar, ni Calígula, pues, o cosas como Calígula. Españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo indiferente. Felipe, tú eres hijo de español, estás liquidado. Elías, tú eres hijo de español, muertis. Pero se volvió loco, no se volvió loco. Él resolvió que ese era el proyecto para la recuperación de la República. Y comienza una matachina pavorosa en Venezuela. ¿Contra quién es la matachina? Contra cualquiera. Alejandro, es que él es hijo de españoles, dale, mátalo. Y lo matan. En un solo fin de semana, ya Bolívar dictador, en aplicación del decreto de guerra a muerte, matan en las bóvedas de La Guaira 800 personas, muchas de las cuales eran enfermos de los hospitales. Llegó un momento en que las espadas se mellaron, no había manera de que cortaran, no se podían afilar y los mataron a pedradas con rocas terribles. Monteverde hace lo propio, Boves hace lo propio, y luego el ejército institucional venido de España al mando del mariscal Morillo. Pase cuchilla, porque el otro loco declaró el pase de cuchilla. ¿Qué es eso? La barbarie, lo que ustedes la quieren, pero eso pasó exactamente. Sin embargo, y a pesar de todos los pesares, llega un momento en que dice, párale ahí.
porque no hablamos. O porque una necesidad internacional lo impone. Que si están en París negociando aquí ahora, que si están reunidos en México. Claro, ¿dónde se van a reunir? En Niquitao. Coño, tiene que reunirse en un lugar. En Boconó, en Boconó, un lugar de referencia. Bueno, eso mismo pasa entonces. Ocurre la Revolución Liberal de España y los liberales le imponen al rey moderación, respeto de la Constitución. Y el rey, el bicho, el malvado de Fernando VII, le escribe a Pablo Morillo, negocie la paz con los insurgentes. Y Morillo, haciendo de tripas corazón, Bolívar le había propuesto una paz antes y en respuesta él mandó a matar a un mantuano famoso, hijo de don Martín Tobar, para que supiera que no había compasión. Cuando llega la orden del rey, Bolívar dice, le escribe a Santander, tenemos los haces en la mano. ¿Por qué? Porque voy a negociar con Morillo. Y negocian. ¿Quién lleva a cargo la negociación? El ángel celestial, o el que ha pasado como ángel celestial hasta el día de hoy, el mariscal Sucre, que no era mariscal todavía. Y se firman los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. ¿Qué significa la regularización de la guerra? Se acabó la matazón, se acabó la guerra a muerte y va a haber normas para el tratamiento del prisionero. Nos adelantamos a las propuestas de paz que se elaboran en el siglo XX después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundiales. Lo hacen ellos, los venezolanos y Morillo con su gente. Y se acabó la guerra. Eso lo aprovecha Bolívar para reorganizar el ejército y dar el golpe mortal en la batalla de Carabobo. ¿Como consecuencia de qué? De que tú y yo, enemigos, dejamos de serlo un tiempo. Vemos por nuestros intereses. Morillo dice, coño, yo estoy muy débil, mucha deserción, los españoles quieren regresar, están hartos de esta matachina y de este calorón, y Bolívar dice, coño, voy a aprovechar, ahorita voy a conquistar Maracaibo, que está muy renuente, voy a ver cómo me fastidio en Coro, aprovechando un tiempito de paz que me va a dar esta conversación. Y la guerra se reorganiza y se culmina positivamente como consecuencia de que tú, mi enemigo, y yo, tu enemigo, nos sentamos a conversar. ¿Dónde fue eso? Aquí, ayer. ¿Quién lo hizo, estimados oyentes? Papá, el padre de la patria. El padre de la patria, que había decretado la guerra a muerte, resolvió convertirse en angelical, porque le convenía políticamente, y funcionó. Okay, Tan pero funcionó que se acabó la guerra. No tenía una cuenta en Twitter por la cual le decían, perro sinvergüenza, bueno, ¿cómo se te ocurre hablar con los españoles y darle chupi chupi? Pero eso que tú me estás planteando es un anacronismo. Eso no se puede usar. No, pero no te estoy diciendo que analices el pasado, sino el presente. Okay. Es decir, lo que la gente tiene en la barriga, bueno, en la barriga no, vale, además es justo. Bueno, pues, se ha pasado por demasiados golpes, ¿sí? Y a la gente le molesta, le tiene que generar urticaria. Lo que yo te pido aquí en este episodio es que nos ayudes, o le ayudes a la gente que no ve o no cree que eso sea posible, o que cree que eso debe ser lo último, que al dictador, a la tiranía ni agua. Porque si hay que a veces, bueno... Mira, a la tiranía ni agua es una locura. Después de la muerte de Gómez hay una tratativa que no significa beneplácito con el gomecismo, pero sí que perduraran. El gomecismo permanece. Por ejemplo, Uslar Pietri y otros más notables. ¿Por qué? Porque vamos a sacar con pinzas, vamos a matar a Eustoquio, vamos a acabar con la familia Gómez propiamente, o la vamos a mandar al exilio para lograr la convivencia. ¿Que eso le gustaba a Pocaterra y a los presos políticos? Por supuesto que no. Cuando tú hablas del Twitter, hablas de opinión pública. Claro, de la opinión pública. Opinión pública absolutamente negada a que se le diera el pan y la sal al gomecismo, pero se le dio el pan y la sal al gomecismo, hasta el punto de que hay gente gomecista en la actualidad venezolana, formando parte de la rutina, y es bueno que existan para que uno conviva con el horror y para que ese horror te pueda ayudar a buscar una solución. Y hubo otra matanza peor o parecida. En definitiva, recordar, la guerra de independencia fue una matanza. Y esos próceres preciosos que vemos en la avenida del mismo nombre eran unos matadores, con una espada en la mano, verdugos pasando cuchillo. Esos verdugos dejaron de ser verdugos y se han convertido en padres.
de la patria, porque leyeron adecuadamente la realidad y se sentaron a negociar, esa es la palabra, con el prójimo. Voy de nuevo Digo, con la con el opinión rival, pública. no con el prójimo, con el rival. Cualquiera te diría y te respondería, y es más, te lo van a poner en los comentarios, ¿cómo se le ocurre a Elías Pino comparar a Simón Bolívar con cualquiera de nuestros políticos de oposición o de gobierno? Lo hice a propósito. No, yo sé que lo hiciste a propósito, pero yo te tengo aquí que Controlar. no, controlar no, darte más a la lengua, darte para que puedas desarrollar mejor tu idea. Y ¿Qué es Simón Bolívar? en el colegio te dicen que el padre de la patria, Exacto. pero tú dices ¿Qué otra es cosa. el padre de la patria? Un soldado y un político. Un soldado que promueve y lleva a cabo una guerra. ¿Qué hace un soldado y un político en tiempos de guerra? Matar. ¿A quién? A los enemigos. Y los enemigos son españoles, o son quiteños, o son colombianos, y a todos los va raspando. Ajá, la diferencia aquí, la gran diferencia es que hay una gente que tiene el poder, que tiene las armas, y los pendejos de este lado no tenemos nada, sino nuestras ideas, nuestras consignas y nuestro deseo de cambio. Cuando Bolívar llega aquí a Lima, no lo quiere ni Cristo, porque no es limeño y porque le va a hacer una independencia que ellos no quieren. ¿Qué hace Bolívar? Jalar volar. Venga acá, señor Pueyrredón, venga acá, general. Déjame primero neutralizar a San Martín, que me lleva una partida ganada. Saca a San Martín del juego. San Martín es un prócer dignísimo, se lo echa al pico, usted se acabó y San Martín dice que yo me voy a negociar con el Marqués de Selvalegra, a negociar con la aristocracia peruana para que lo acepten a él como presidente y como dictador. ¿Qué se llama eso? Diálogo. Hasta que ellos dicen no nos calamos más a Bolívar y lo echan del país. O él dice yo me voy, cuando está en la cumbre de su poder. Claro, pero te lo repito nuevamente, la gran diferencia es que aquí de un lado hay armas y del otro hay consignas, voluntad de cambio, queremos elecciones justas, libres, democráticas, y sentarse con el opresor para mucha gente es claudicar, es que Maduro gane tiempo, que a Maduro le den oxígeno. Acción Democrática y COPEI no tienen armas o no se caracterizan por la posesión de armas durante el trienio ADECO. Enemigos más feroces que los copellanos de esa época y los adecos de esa época no existían hasta entonces en la historia de Venezuela. Y entraron por el carril donde en la Asamblea Constituyente discutieron, hablaron, se tuvieron que sentar a dialogar más o menos en paridad de situaciones, de manera que ninguno de los dos tenía armas y lo logró. En este caso es distinto. ¿Por qué? Porque la historia siempre es distinta. No hay manera. Cuando yo hablo de estos acuerdos que son importantes para que la gente los recuerde y para que no censure la posibilidad del nuevo acuerdo, debo insistir en que son situaciones antiguas y que esas situaciones antiguas no se repiten. Yo quiero simplemente que se sepa que hubo diálogo y que el diálogo fue fructífero. No vamos a inventar un diálogo aquí, ya existe el diálogo. Pero en esta ocasión el diálogo es entre gente armada. ¿Qué más se va a hacer? Entre gente armada contra gente desarmada. Los otros diálogos que yo he referido, mejor dicho, el diálogo de la independencia es entre gentes armadas. Lo mismo que el diálogo de la Guerra Federal, entre gentes armadas. Ajá, ¿qué pasó en la Guerra Federal? En la Guerra Federal hubo odio recíproco. Los godos no querían a los liberales y a los federales y los federales no querían a los godos. Una guerra a muerte entre venezolanos, una guerra civil pavorosa. Más de 250.000 cadáveres en 5 años. Los campos asolados, todo vuelto chicha, con la posibilidad cierta de que van a ganar los federales. El general Páez no controla, que está en Caracas como dictador, no controla Petare, ni de vaina puede controlar Petare. Y a pesar de eso, los federales proponen una tregua y se hace la tregua, que se llama los tratados de Coche. Pero lo más interesante de esa tregua y de esa paz y de ese diálogo es que lo hacen 2 personas. Antonio Guzmán Blanco en representación del mariscal Falcón y José María de Rojas en representación del general Páez. Se encierran en un lugar llamado la Hacienda de Coche, hacen negocios, esto para ti, esto para mí, llegan a un acuerdo y ni el alto mando federal lo sabía. Y Guzmán sale con el acuerdo firmado en nombre de los 2 jefes y se acabó la guerra.
Mire, y aquí se va a tener que acabar este capítulo porque si la naturaleza se opone, nosotros dos nos vamos a luchar contra ella y aquí está cayendo un palo de agua de proporciones bíblicas. ¿Tú quieres decir que aquí hay goteras? No, no hay goteras, pero se escucha mucho el Muy sonido de la bien, me lluvia. parece muy bien porque ya estamos cansando a la gente, pero es importante insistir en el hecho de que diálogos ha habido en la historia universal desde los persas y los griegos y que en el caso venezolano los tenemos desde la época del padre de la patria. No nos pongamos cómicos con la posibilidad de que hoy haya diálogo, porque eso nos ahorra dolor, nos ahorra tristeza, nos ahorra penuria. Y nadie quiere el horror ni quiere tristeza y penuria más prolongadas. Así cerramos este manual de malas maneras. Elías Pino Iturrieta y Adriana Núñez Rabascal.